El terremoto en Lima es una gran posibilidad y podría darse en poco tiempo. Esta frase, además de ser alarmante, es avalada por ingenieros de distintas universidades y por los profesionales del Instituto Geofísico del Perú. La gran pregunta es, ¿cómo se encuentran nuestras viviendas? El mayor problema no es el estático, el mayor problema va a ser el dinámico, cuando de por sí venga un sismo. Si está mal construido no tiene que ser de mucha intensidad para que falle la vivienda. Hace pocos días se cayeron unas viviendas en San Juan del Lurigancho, que recuerde, que estaban construidas en los cerros sobre pirca de piedra. Eso ya está visto que eso no va a soportar. ¿Y por qué se cayó? Porque llovió. Según la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, el 80% de las viviendas de Lima han sido construidas de manera informal. Es decir, más de 2 millones de edificaciones podrían presentar fallas estructurales. Ante ello, es necesario conocer dos de los elementos principales que componen una casa o edificio sismoresistentes: las columnas y las vigas. En el momento de un sismo, que es cuando el edificio tiene el mayor esfuerzo, esto se va a mover de esta manera. Fíjense ustedes que hay un nivel de flexibilidad. Cuando el sismo es muy fuerte y se pierde la verticalidad de los elementos de las columnas, lo que sucede, y hemos visto en las imágenes, por ejemplo, en los sismos en México, el que hubo hace 2 años atrás, donde los pisos colapsan uno encima del otro, es que al momento de perderse la verticalidad, esto empieza a fallar de esta manera. ¿Qué sucedió acá? Sucedió que por más fuerza que yo ejercía en esta zona de aquí, esta zona no se ha deformado. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha rigidizado esta zona. Aquí hemos arriostrado las columnas y las vigas con unos elementos rigidizantes, y eso hace que la estructura adquiera un nivel de resistencia mucho mayor frente a un sismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es generar elementos que rigidicen. Las columnas y las vigas son dos elementos estructurales vitales en una vivienda, y la correcta construcción de ellos está planteada en la norma de sismoresistencia E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, en primer lugar, ¿para qué sirven y cómo funcionan las columnas y las vigas? Las vigas y columnas son elementos estructurales, el esqueleto de una estructura que soporta las cargas estáticas y las cargas dinámicas. Las cargas dinámicas podemos entender como las cargas del sismo. Es muy importante que estos elementos estén adecuadamente diseñadas y construidas para que tengan un soporte, le den el soporte adecuado a la estructura. Lo que estoy mostrando en este gráfico es el proceso de cómo está funcionando la transmisión del peso, de las cargas de una edificación hacia el suelo. Normalmente nosotros estamos sobre una superficie continua, en este caso una losa aligerada. Esta losa aligerada está constituida de esta manera, por unas viguetas que funcionan paralelas y unos ladrillos de techo que llenan el espacio entre viguetas. El peso se transmite a las viguetas. De las viguetas que están amarradas a las vigas, el peso va hacia las vigas, y después este peso baja por las columnas que estás viendo aquí y llega hacia la cimentación, y después se distribuye en el suelo. Dentro de un sistema estructural, las columnas son las que más destacan. Según los expertos, por los materiales que las componen, destacan las de concreto armado, acero y madera. Perú, según el Instituto Nacional de Estadística, INEI, más de 4.200.000 viviendas poseen este tipo de columnas. Las columnas de concreto armado, ¿qué características tienen? Debe haber una proporcionalidad entre la altura y, digamos, el espesor. Tiene que haber una proporción, digamos, 1:15 de lo que son el ancho respecto a la altura. Digamos, 15 centímetros para una columna de 1,5 metros. Por el método constructivo, las columnas de concreto armado a la vez se subdividen en columnas de albañilería confinada, de pórticos y de albañilería armada. En este conjunto que vemos acá, ¿qué tipo de columnas hay? Bueno, son columnas de secciones variables en función de que es una albañilería confinada. Esta albañilería confinada, según el reglamento, está permitida para construir hasta 5 pisos. La mayoría de las columnas acá son poco más del ancho del muro, ¿no? Porque eso es lo que requiere el cálculo estructural. No trabajan de manera independiente, trabajan
conjuntamente con el muro. Ustedes pueden observar los paños de ladrillo, en todos los casos están rodeados por un elemento de concreto. Y eso es lo que la característica de la albañilería confinada. El ladrillo de por sí tiene una masa y el concreto de por sí tiene otra masa. Si estuvieran separados, a la hora del sismo, la masa más consistente va a deteriorar a la otra, pero si logramos la armonía del movimiento en conjunto, que es lo que se busca en el sismo, con eso se evita ya que se dañe la estructura. La columna tiene un componente de acero y un componente de concreto. El componente de acero es el que le da la flexibilidad. La estructura tiene que tener un nivel de flexibilidad para resistir el movimiento sísmico. En el edificio que tenemos acá a la espalda, ¿no? El más alto, vemos, estos son estructuras de pórtico, donde placas y columnas, ¿no? Que trabajan por separado de los muros. Los muros son solamente elementos de separación, tabiques. Para el soporte estructural, a diferencia de la albañilería confinada, no tiene ningún trabajo ese tabique. Ahí es la función donde la columna absorbe todos los esfuerzos, los estáticos y los dinámicos, los propios del movimiento sísmico y los propios de la estructura sin ningún movimiento. Ingeniero, hablemos de ese tipo de estructuras, de ese tipo de viviendas, que al parecer no tienen columnas. Este es el sistema estructural de albañilería armada. Estos bloques de ladrillo que ven ustedes ahí son huecos y por el centro de esos huecos pasa acero, fierro de construcción. Luego ese es rellenado con un concreto líquido, todo el muro. Albañilería armada está soportando la losa, ¿no? y las vigas que pudieran haber dentro. Eso está permitido acá en Perú hasta 5 pisos. Además de las columnas de concreto armado que se implementan en casas y edificios de viviendas, están las columnas de acero. En realidad las columnas de acero tienen mayor resistencia. Entonces en estructuras más exigidas en cuanto a soporte de cargas, resistencia de cargas y cubrir luces más grandes. Si yo necesito, por ejemplo, que la estructura cubra luces muy grandes, es decir, que la distancia entre columna y columna sea una distancia importante, digamos 12, 15 metros, voy a utilizar probablemente un material como el acero. Se ha utilizado por años columnas de madera. Si hablamos de construcción con quincha, la construcción con quincha todo era madera y caña. Y los elementos verticales, estructurales, las columnas y las vigas eran de madera. Según el INEI, en el Perú existen más de 700.000 viviendas de madera. La gran mayoría de estas no sobrepasan los 2 pisos. Ya hay edificios de 8 o 10 pisos hechos en madera, no aquí en el Perú, pero sí en Chile o en Estados Unidos, por ejemplo, en el Asia también, edificaciones en madera ya de altura. ¿Cuál es la importancia de las vigas? No, las vigas son elementos estructurales que soportan las cargas de las superficies horizontales sobre las que se desarrolla el funcionamiento de la edificación. Esta viga apoya la losa y transmite ese peso o esa carga de la losa hacia los elementos verticales que son las columnas. Entonces estas vigas pueden ser también de madera, pueden ser de concreto armado, pueden ser de acero, según el sistema en el cual estemos edificando la estructura. Según la técnica constructiva, las vigas se dividen en 2, vigas convencionales y vigas de voladizo. Las convencionales que están soportadas entre 2 columnas. Vigas en voladizo las conocemos como los que están prolongadas hacia afuera. Las que están saliendo, digamos, hacen el balcón. ¿Se pueden modificar las vigas y columnas de una vivienda que ha sido mal construida? ¿Qué tipo de reforzamiento se puede emplear? Sí, por supuesto. Hay las técnicas y la gente puede seguir viviendo ahí durante el periodo de reforzamiento. Hay que estudiar el caso. No va a haber una receta única. Hay varios procedimientos a partir de los cuales se puede hacer el reforzamiento de una estructura. Sucede con mucha regularidad, porque cuando nosotros remodelamos o ampliamos una edificación preexistente,
Definitivamente trabajamos con un ingeniero calculista que lo que hace es plantea el reforzamiento de la estructura a partir de la nueva carga que la edificación va a recibir. Muchas veces por un tema de ahorro no se coloca los diámetros de los fierros adecuados o la cantidad de varillas que tiene que tener o los estribos, que son unos elementos estructurantes dentro de la columna o de la viga, no se colocan a la distancia adecuada. Una cosa es los componentes, los ingredientes, vamos a llamarlo en la analogía con la cocina, van a ser los mismos, pero qué cantidad de sal, qué cantidad de agua, cuáles son los otros ingredientes, va a depender de cada tipo de edificación, el estado que tenga cada uno de ellos. Si bien el reforzamiento de cada vivienda es un caso único, según Capeco, la reparación de una casa informal cuesta alrededor de 40% del costo de la edificación. Por ello, es necesario construir de la mano de profesionales expertos. Una construcción formal requerirá menos reparaciones y además se levantará bajo la norma de sismoresistencia. Construir bien significa un ahorro a largo plazo.